Bienvenidos. Están a punto de escuchar una historia ocurrida en pequeños pueblos de México entre los años 50 y 70. Una historia sobre personas que parecían normales y sobre un mal que durante años nadie quiso ver. Esta es una historia que muchos prefirieron no recordar. Parte 1. El silencio que nadie quiso romper. Nadie gritó aquella noche. En el pequeño pueblo de San Jacinto del Mezquital, en el norte de México, el silencio siempre había sido una forma de supervivencia. Las puertas se cerraban temprano, las luces se apagaban antes de las 10, y los problemas se enterraban igual que a los muertos, rápido y sin preguntas. La desaparición ocurrió un martes de 1958. Esa noche, Benigno Treviño no volvió a casa. Era un hombre común, 43 años, obrero temporal, sin enemigos conocidos. Lo vieron por última vez saliendo de la cantina La Estrella Roja, caminando solo por el camino de tierra que bordeaba los campos secos. Nadie lo siguió, nadie preguntó. Al amanecer, su esposa recorrió el pueblo. Algunos dijeron haberlo visto, otros negaron todo. La policía local anotó la desaparición en un cuaderno viejo y prometió investigar cuando hubiera tiempo. El cuerpo de Benigno nunca apareció. Durante semanas, el pueblo intentó convencerse de que se había marchado por voluntad propia. En esos años, desaparecer no siempre significaba morir, pero algo cambió. Los perros comenzaron a escarbar en las afueras, las gallinas dejaron de acercarse a ciertos terrenos, y el silencio empezó a sentirse distinto, más tenso, más pesado. En medio de ese silencio vivía Evaristo Calderón Ibarra. Tenía 40 años, barba descuidada y manos ásperas de trabajar la tierra. Reparaba cercas, pozos y techos. Nadie lo recordaba hablando más de lo necesario. No bebía en exceso, no discutía, no destacaba. Era el tipo de hombre que pasaba desapercibido incluso cuando estaba frente a ti. Evaristo conocía los caminos que no aparecían en los mapas. Sabía dónde la tierra era blanda, dónde el agua no corría, dónde nadie miraba. Había aprendido eso desde joven, trabajando para otros, escuchando más de lo que hablaba. La noche de la desaparición de Benigno, Evaristo no estuvo en casa. No hubo testigos, no hubo ruidos, no hubo sangre visible. Solo semanas después, al otro lado del pueblo, alguien encontró una camisa enterrada, manchada de tierra oscura y con las iniciales BT cosidas a mano en el cuello. El hallazgo fue ignorado. Nadie quiso relacionarlo con nada. Pero para Evaristo ya era tarde para volver atrás. Aquella noche no fue un accidente, fue el inicio. Parte 2. El hombre invisible. En San Miguel Saltepec, nadie hablaba de José de Jesús Ortiz en voz alta, no porque fuera temido, sino porque casi nadie pensaba en él. Y eso, en un pueblo pequeño, era una rareza. Ortiz tenía 39 años y vivía en una casa baja, levantada con bloques mal alineados, al borde del camino que llevaba a la antigua estación de carga. No estaba casado, no tenía hijos, pagaba lo justo y hablaba poco. Cuando alguien le preguntaba algo, respondía con frases cortas, siempre mirando un punto indefinido, como si su atención estuviera en otra parte. Había nacido en un caserío cercano a Tepeyagualco, hijo de un arriero y una mujer que lavaba ropa ajena. Su padre murió temprano, aplastado por una carreta. José aprendió pronto que el silencio era más útil que las palabras y que la obediencia evitaba golpes. Dejó la escuela a los 9 años y empezó a trabajar donde lo aceptaban. A los 20 consiguió empleo en una pequeña res de matanza, un matadero improvisado que abastecía carnicerías de la región. Ahí aprendió sin libros ni maestros. Aprendió dónde cortar para que el animal no sufriera más de lo necesario.
Aprendió la diferencia entre un movimiento torpe y uno definitivo. Nadie le enseñó ética, solo técnica. Sus manos eran fuertes pero limpias. Siempre se lavaba antes de comer. Nunca bebía en exceso. Observaba más de lo que hablaba. Los domingos se sentaba en la banca de la plaza con un periódico viejo, aunque rara vez lo leía. Escuchaba. Los lamentos, las quejas, las historias de hombres sin dinero y mujeres cansadas. San Miguel estaba lleno de gente rota, y Ortiz lo sabía. A Mateo Calderón lo conocía de vista. Habían coincidido en la carnicería semanas antes. Mateo hablaba demasiado cuando bebía. Se quejaba de su suerte, de los patrones, del hambre. Esa noche bebieron juntos en una cantina cercana al canal. Nadie recordó haberlos visto discutir. Ortiz no tenía antecedentes, ninguna denuncia, ningún registro policial. Para la autoridad simplemente no existía. Al hallazgo del cuerpo, él siguió con su rutina. Se levantó antes del amanecer, caminó hacia su trabajo. Afilar un cuchillo para él era un gesto automático, casi meditativo. La hoja debía responder sin resistencia. Cuando escuchó el rumor del asesinato, no hizo preguntas, no se acercó, no mostró interés. Esa misma noche lavó cuidadosamente una camisa en una tina detrás de su casa. El agua se volvió oscura, luego clara. En el pueblo, algunos comenzaron a recordar detalles sueltos, que Ortiz conocía bien los caminos, que solía caminar de noche, que no parecía sorprenderse por nada. Pero esos pensamientos eran vagos, incómodos, y en San Miguel la gente prefería mirar hacia otro lado antes que señalar sin pruebas. Mientras tanto, en el cuartel, el jefe Barragán repasaba el informe una y otra vez. Algo no encajaba. El corte, la calma del crimen, la ausencia de robo. El que hizo esto no improvisó, murmuró, y no fue por rabia. José de Jesús Ortiz, en su casa silenciosa, guardó un objeto envuelto en tela dentro de una caja de madera. No era un trofeo ostentoso, era algo pequeño, fácil de ocultar, algo que para él confirmaba que el control estaba en sus manos. Aquella noche durmió sin sobresaltos, y mientras San Miguel intentaba convencerse de que todo había terminado, Ortiz ya sabía una verdad que nadie más se atrevía a pensar. No sería la última vez. Parte 3. El primer corte. La segunda muerte ocurrió cuando San Miguel Saltepec ya empezaba a relajarse. 2 semanas sin noticias, 2 semanas sin cuerpos. La gente volvió a caminar sola, los hombres regresaron a la cantina y el miedo se fue diluyendo como el polvo después de la lluvia. Entonces fue que Rosaura Iñiguez desapareció. Rosaura tenía 27 años y vendía tamales por las mañanas cerca del camino a Santa Clara Ocoyucan. Vivía sola desde que su marido la abandonó y sobrevivía con lo justo. No era conocida por meterse en problemas. Si bebía, lo hacía poco. Si hablaba, era con cuidado. La última persona que la vio con vida fue la dueña de una tienda quien recordó haberla visto conversando con un hombre cerca del anochecer. No discutían, no parecían alterados. El hombre escuchaba más de lo que hablaba. 2 días después, su cuerpo apareció a menos de 1 kilómetro del canal donde había sido hallado Mateo. El lugar era distinto, pero la herida no. El cuello cortado con la misma precisión, el mismo ángulo, la misma ausencia de lucha. Rosaura yacía de costado, con las manos limpias y las uñas intactas. No había señales de abuso, su bolsa estaba intacta, el dinero seguía ahí. El doctor Mena palideció cuando examinó el cuerpo. «Es igual», dijo con voz baja, «exactamente igual». El jefe Barragán no necesitó más. Ordenó cerrar el área y envió un informe urgente a la comandancia del distrito. Ya no era un caso aislado, era una repetición. La noticia corrió más rápido esta vez. Las mujeres dejaron de salir solas al anochecer. Las madres llamaban a sus hijos antes de que oscureciera. En las misas, el sacerdote habló de prudencia y pecado, sin mencionar el miedo que todos compartían.
José de Jesús Ortiz escuchó el nombre de Rosaura en la carnicería. No levantó la cabeza, siguió trabajando, separando carne con movimientos seguros. Para él no había caos, solo continuidad. La noche del asesinato, Ortiz había caminado con ella por el sendero de tierra. Rosaura hablaba de irse del pueblo, de empezar de nuevo. Él la escuchaba. Sabía que confiar era su debilidad. Cuando se detuvieron, no hubo advertencia. Un solo movimiento, preciso, silencioso. Evaristo sostuvo el cuerpo unos segundos para evitar que cayera bruscamente. No sentía urgencia, no sentía culpa, solo una calma densa, profunda. Después limpió la hoja con cuidado, la envolvió y se marchó sin mirar atrás. En su casa colocó otro objeto en la caja de madera. No los contaba, no lo necesitaba. Mientras tanto, Barragán reunió a sus hombres. Tenemos a alguien que sabe lo que hace y no va a parar solo. Un agente mencionó la posibilidad de un forastero, otro habló de venganzas personales. Nadie se atrevió a decir la palabra que empezaba a flotar en el aire del cuartel: serial. Esa misma semana, un campesino denunció. El caso fue cerrado. El pueblo volvió al silencio. Pero los nombres de las víctimas nunca desaparecieron. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal y apoyen el video con un like.